Esa acta de decretos de la que habla Colosenses 2:14, que a veces pasamos corriendo y la leemos y no entendemos qué quiere decir. Vamos a entenderla hoy. Esas maldiciones que tenemos por ser latinos, porque nuestros antepasados hicieron cosas que nosotros no sabemos, gente que no conocemos ni sabemos cómo se llaman, pero estamos pagando por los antepasados, por los pecados que ellos hicieron. Hoy las vamos a descubrir. ¿Para qué? Para romper esas ataduras, esas ligaduras y esos decretos de los que nos está hablando acá Colosenses, que dice así: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén, esto es palabra de Dios. Pues usted dirá, no, pues dice que está anulado el acta de decretos y que había, que nos era contraria. Exactamente. Pero los pecados se siguen haciendo, se siguen cometiendo. No quiere decir entonces que si hay un pecado, como Jesucristo ya murió, entonces ya fue anulado. No, nosotros tenemos el poder para anularlo. ¿Cómo? Primero entendiendo que hay un pecado, que había un pecado. ¿Por qué? Nuestros antepasados eran masones. Ellos hacían ritos satánicos, mataban animales y aún los que tenían esclavos mataban sus esclavos, hacían ritos satánicos, se tomaban su sangre, la invertían también en la tierra, hacían ritos satánicos en la tierra. ¿Para qué? Para que sus cultivos se dieran, para tener mucho dinero, para que los dioses los favorecieran, para sus propósitos. También, ¿qué hacían? Ellos violaban a sus esclavas, vendían a sus esclavas, cometían impurezas sexuales, cometían injusticias. Desde hace muchos años, nuestros antepasados, pero el Señor no solamente nos habla de las generaciones cercanas, sino de nuestros antepasados. ¿Cómo vemos? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque muchas veces oramos por algo que no se nos da. Por ejemplo, el área económica. Mucha gente ora, pide perdón, se arrepienten de haber robado, se arrepienten, pagan sus deudas. Y el área económica sigue siendo un factor fuerte en la vida de muchos. ¿Por qué? Porque hay un demonio asignado que, aunque hayamos pedido perdón, ese demonio sigue ahí porque no hemos luchado contra él específicamente y porque no hemos cortado esa legalidad entre el mundo de las tinieblas y nosotros. ¿De qué nos habla esto? Deuteronomio 18:9, donde dice, vamos a leerlo, el versículo 10 del capítulo 18 dice así: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Si usted no lo hizo, sus antepasados lo hicieron. Y dice así: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Por qué? Porque cuando las personas hacen esto, estas cosas que acabamos de leer, hay una legalidad, se abre un portal y el enemigo cobra legalidades sobre los hijos, sobre los herederos de sangre. Y nuestros antepasados, así haya sido muchos años atrás, cometieron esto.
Y aún nuestros antepasados cercanos adoran a los ídolos, les gusta el horóscopo, les gusta la adivinación, les gusta que le lean las cartas, que si están enfermos y le hicieron una brujería, entonces van donde el hechicero a que le saque la brujería, a que le saque la enfermedad. Satanás, Belcebú no saca a Belcebú. Él no es bueno, él no ayuda a nadie, él nos odia a todos. Él vino a optar, matar y destruir. Y no quiere decir que Dios sea malo, pues, y que deje el diablo suelto y a ver qué puede pasar con nosotros. No, a nosotros nos dio el poder sobre eso. Primero nos muestra que debemos de tener inteligencia, revelación, no solamente es por lo que digan las religiones falsas, que toda religión que le ayude a usted y que le enseñe a que usted le rece a un muñeco que usted tiene en su mano y que usted lo mueve de un lado para otro y usted pone su confianza en él, hay que tener inteligencia espiritual. Hay que discernir, el discernimiento viene del Espíritu Santo. ¿Cómo? Por Dios. Nosotros, sabiendo que tenemos un Dios grande, poderoso, que hizo el cielo y la tierra, ¿cómo vamos a poner nuestra confianza en un muñeco? ¿Cómo vamos a poner nuestra confianza en el ojo de Satanás, ese azul que viene de Turquía? Lo ponemos en la puerta para protección. Esos son portales. Le vamos dando legalidad al enemigo sobre nuestras vidas, nuestro futuro, nuestra salud, enfermedades que no se quitan. Si Dios es nuestro sanador y murió por nuestras enfermedades, por sus heridas fuimos curados. Entonces, ¿por qué estamos enfermos? Porque hay el cáncer, porque está la presión alta, porque la gente sufre que si come esto le hace daño. Legalidades, demonios. Y hay que hablar las cosas claras. Pam, pam, vino, vino. ¿Por qué? Porque hay algo que nos sacan a la luz. Y es que aún los mismos pastores, las mismas personas que tienen rango alto, su nombre alto de pastor, de sacerdote, de profeta, no entienden la palabra de Dios. Que tengan un nombre no quiere decir que tengan una relación íntima con Dios. Y esta revelación debe ser para usted. Usted debe llevar su cruz. ¿Qué significa eso? Que usted aprende a orar por usted, que usted aprende a romper maldiciones por usted, que usted cubre a sus hijos con la sangre de Cristo, que usted avanza y crece. Si los demonios tienen rangos altos, si ellos hacen sacrificios de sangre, si ellos hacen pactos, si ellos hacen ritos, si ellos hacen rezos y nos atacan y nos matan, ¿por qué nos quedamos quietos? ¿Por qué nos da miedo el diablo si hemos sido empoderados? Dice Lucas 10:19 que nos fue dada potestad y autoridad. Mateo, Marcos, Lucas. Vamos a leer Lucas 10:19. Dice así, Lucas. Invito a que usted vaya a la Biblia para que nadie lo engañe, para que nadie le mienta, para que no sea usted como oveja llevada al matadero. Dice Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza de maldad y nada os dañará. Está escrito, no es un invento. Nada os dañará quiere decir que usted tiene poder sobre todo el mundo de las tinieblas. ¿Por qué no crece? ¿Por qué no avanza usted en palabra, en sabiduría, en entendimiento, conocimiento? Muchas veces porque no queremos, porque nos da miedo el diablo, sabiendo que tenemos el poder y la autoridad sobre el mundo de las tinieblas, porque también escucha mucho los pastores. ¿Cómo se le puede llamar a estos pastores que no avanzan en el mundo espiritual? Prefiero no decirlo, pero están dañando a los hijos de Dios y ellos van a ser juzgados. Hay que avanzar y hay que enseñarles a ser libres, a crecer de nivel, a crecer en el mundo espiritual, a enseñarles que hay una guerra donde no debemos ser soldados que a toda hora nos estamos defendiendo, sino generales que le damos órdenes al mundo de las tinieblas. Órdenes, el general sabe el poder y la autoridad que tiene contra el enemigo
Y eso somos nosotros. No seamos ovejas. ¿Cuáles son esos decretos que empecé a hablar de Colosenses 2:14? Esos decretos son los que han hecho brujos, hechiceros en nuestra contra. Ellos cogen un papel, escriben nuestro nombre y empiezan a decretar cosas. Por ejemplo, la persona Pepito Pérez, esta persona no va a salir adelante, no le va a ir bien en las finanzas, esta persona va a morir el día tal, el día tal, el día tal, le va a dar cáncer el día tal, el día tal, no va a prosperar. ¿Cómo le parece a usted que eso hacen los brujos, hechiceros y los demonios en nuestra contra? Y esos son los decretos de los que habla la palabra de Dios. Y también nos dice que nosotros tenemos el poder y autoridad para cancelarlos, para vencer al enemigo, para no dejarnos, para no vivir como defendiéndonos solamente, sino atacarlos. El que me ataque, lo ataco. Y el Señor no nos mandó a que seamos como ovejas yendo al matadero a que hagan con nosotros su voluntad, sino nos dio el poder y la autoridad, lo acabamos de leer. Marcos 16:17 dice, estas señales seguirán a los que creen. El mundo espiritual es poderoso, pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y el que está en nosotros se llama Jesucristo. Entonces, muchas veces es por falta de conocimiento que nos perdemos, por estar detrás de los pastores como ovejas, esperando a que ellos nos enseñen, cuando usted es el que debe de coger su cruz y seguir al Señor, avanzar, crecer, conocer, pedirle más. Vamos a romper esos decretos por pecados de nuestros antepasados, esas legalidades, eso que nos hace que nunca nos aliviemos, que nunca salgamos de la ruina, que nunca prosperemos, que nuestros hijos sean llevados de maldición en maldición y rebeldes y ya sabemos, ¿ok? Vamos a hacer una oración rompiendo esos decretos por pecados, aún pecados que usted cometió también. Arrepentámonos, porque el Señor nos habla en 1 Juan 1:9, nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. O sea, confesemos, no le echemos tierrita y lo dejemos que porque lo cometí hace 800 años. Eso fue cuando yo tenía 13 años, eso, no, ese pecado está ahí pero tapado y esa legalidad existe. Vamos a destapar eso para cortar esa legalidad que le permite al enemigo entrar a nuestra casa a destruirnos. ¿Cómo? Primero, pidamos perdón por los pecados de nuestros antepasados, por los pecados de abuso sexual, por los pecados de robo, porque muchas veces ellos eran gente que tenían esclavos o tenían empleados y no les pagaban bien, les pagaban muy poco, les daban solamente para medio comer, eran injustos, cometían abusos, cometían ritos, todo eso, pedir perdón por eso. Pedimos perdón, Señor, nos arrepentimos por los pecados de nuestros antepasados, Señor, pedimos perdón por esos pecados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, por los pecados de pedofilia, por cuando ellos, esas abuelas que se llenaban de muchachitos y el marido solo se iba y las dejaba y ellas solas criando sus muchachitos. Pedimos perdón por los engaños, pedimos perdón por las mentiras, pedimos perdón por todos los pecados de nuestros antepasados, Señor, aunque no sepamos quiénes eran, ni cómo se llamaban, cuáles eran los pecados. Hoy pedimos perdón y nos libramos de esa maldad, cortamos toda legalidad, todo hilo entre las tinieblas y nosotros. Pedimos aún perdón por los pecados que hemos cometido. Empieza a confesar sus pecados. Yo cometí pecado de esto, yo robé, Señor, yo lo confieso delante de ti y ahora me arrepiento. Confieso que hice esto, confiéselo, Señor. Nos arrepentimos delante de ti para que esa legalidad sea cortada, para que no nos alcance y no alcance nuestros hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy, Señor, te pedimos misericordia y que hoy se abran esas puertas que el enemigo cerró, que se abran esas puertas que fueron cerradas por pecado, Señor. Hoy pedimos justicia delante de tu altar, Señor.
Haznos justicia delante de nuestros enemigos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy corto toda alianza por idolatría, porque ellos adoraban dioses, porque ellos adoraban ídolos. Aún yo, por tener anatema en mi casa, maldición, estatuas, hoy saco eso de mi casa, saco eso de mi vida, cortando todo eso, porque yo y mi casa, yo y mis hijos seremos bendecidos, somos bendecidos y somos prósperos. Hoy corto, renuncio a recibir órdenes de Satanás. Si usted está enfermo, renuncio a esta enfermedad. Si usted tiene algo que le estorba, una atadura, si usted tiene una adicción que no la puede dejar, renuncie en el nombre de Cristo Jesús. Si a usted le gusta la pornografía, si a usted le gusta estar viendo cosas que lo atormentan, películas de terror, pida perdón, Señor, porque hemos abierto esas puertas. Hoy las cerramos, hoy renunciamos en el nombre de Cristo Jesús. Sacamos de nuestra vida todo lo que tenga relación con el mundo de las tinieblas. Sacamos de nuestra vida para que el enemigo no nos toque, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.